Y bueno, pues al igual que Julia, deciros que yo también vengo de la Universidad de Burgos, del Laboratorio de Evolución Humana. Y básicamente lo que os voy a presentar hoy, muchos tendréis la duda, ¿no?, con este título, sobre qué voy a hablar, sobre si la prehistoria, sobre tolerantes e intolerantes. Bueno, pues tengo que decirles que lo que vengo a hablar es hablar sobre la leche, ¿sí? Entonces, ¿a qué viene la prehistoria en el título? Bueno, pues porque básicamente lo que pretendemos aquí es resumir una de las últimas investigaciones que hemos llevado a cabo en el laboratorio, y se trata un poco de hablar sobre el origen de la explotación del consumo de la leche y cómo ese consumo, por ejemplo, ha llevado aparejado, cómo se ha desarrollado, pues uno de los rasgos genéticos que mayor selección ha sufrido en los últimos 10.000 años en nuestro genoma, que sería pues el alelo o el gen de la tolerancia a la lactosa, ¿no? Entonces, un poquito es presentaros los resultados que estamos obteniendo en base a eso. Entonces, efectivamente es una historia de la leche a lo largo de la prehistoria. ¿Por qué la leche? ¿O cuántos de aquí sois tolerantes o intolerantes a la leche? Quiere decir, intolerantes. 1, 2, dos. Pues eso es decir, 200 de 1000, como pasa aquí. pues más o menos ese es el rango, si lo veis, ¿no? En la actualidad, en varias zonas, pero no en todo el mundo, ¿sí?, los tolerantes, lo que llamamos tolerantes a la lactosa, llegan a ser hasta del 90%, ¿vale? Sin embargo, en la mayoría del mundo, esa tolerancia es muchísimo más baja o está ausente en las poblaciones humanas, ¿vale? Por tanto, ya vemos que es un rasgo genético que está muy localizado, tiene un patrón geográfico y que responde a distintas mutaciones de alelos, bueno, monogenéticos, que controlan el hecho de que tú puedas ser lactasa persistente o lactasa no persistente. Ahora aclararemos lo que es eso. Básicamente que puedas digerir la lactosa de una manera más o menos normal, y sabemos que esas mutaciones se dieron a lo largo del tiempo, y luego veremos hace cuánto, de manera independiente, distintas mutaciones en distintos sitios, ¿vale? Entonces, el proyecto que se planteaba y en el que hemos colaborado, lo que quiere saber es cómo se dio esto, ¿no? Sabemos que puede tener cierta relación con el consumo de leche, ¿vale?, pero queremos saber qué teclas se tocaron para que esta adaptación fuese tan rápida y tan exitosa, al menos en algunos sitios del planeta. ¿Qué proporción de la gente es lactasa persistente o puede metabolizar la lactosa? Pues de la población mundial un 30%. ¿Vale? Lo que pasa, como que dentro de ese 30% estamos nosotros, pues nos creemos que es un gran problema del mundo. No, es un gran problema nuestro, ¿sí?, de las sociedades, si queréis, occidentales o esas que se suponen más avanzadas. Vale, bueno, aclarado esto, ¿a qué llamamos tolerantes e intolerantes? Palabra que no nos gusta mucho. Nosotros hablaríamos de lactasa, organismos o personas lactasa persistentes, es decir, no tolerantes a la lactosa, sino que producimos lactasa, que es la enzima que permite digerir la lactosa de los lácteos, ¿vale? O lactasa no persistentes, o los intolerantes a la lactosa, es decir, las que no pueden metabolizar la lactosa. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, pues que la lactosa es un hidrato de carbono, ¿vale?, un disacárido que es muy abundante o poco abundante en los lácteos. ¿Cuánto diríais que tiene? Porcentaje. Entre un 4 y un 6%, sí. O sea que tampoco... Y cuando fermentamos los alimentos, ¿a cuánto baja? Pues depende cómo se fermenten y cómo, pero puedes bajar un 1, 2, 3% o todo, ¿no? Pero es decir, que muchas veces tampoco es que varíe mucho la cantidad de lactosa que tienen los productos fermentados de los no fermentados, y básicamente siempre vamos a elegir lactosa, ¿sí? La cosa es que hay mucha gente, como es normal, hasta hace unos cuantos miles de años, que cuando ingieren lactosa
no producen en edad adulta lactasa, ¿vale? Entonces, la lactasa se produciría en el intestino delgado, esta lactosa llega, por tanto, al intestino grueso y ahí es donde pues, nuestra microflora intestinal la fermenta, ¿sí? Y se producen gases, se producen irritaciones de colon y unas cosas que pueden acabar en cuadros normalmente muy leves, una mala digestión, ¿vale? Y si esto se da a lo largo del tiempo, si sabes que la leche te causa problemas y tú estás, dale que te pego, ¿sí? Bueno, pues y se junta con otras enfermedades, puede darte irritación de colon y cosas estas, ¿sí? Unas cosas un poquito más complicadas. Sin embargo, la mayoría de gente, el 30% de la población mundial, resulta que sí que producimos en edad adulta lactasa y entonces la digerimos. Somos capaces de, esto sería la lactasa con 2 monosacáridos, seríamos capaces de dividirla, ¿vale? Y producir entonces una molécula de glucosa y otra de galactosa, ¿sí? Que eso ya sí, muy gustosamente nuestro cuerpo lo absorbe en los intestinos y le sirve para ser utilizado en distintas rutas metabólicas, ¿vale? Entonces el secreto está en ser tolerante e intolerante, es en ser capaz o no de producir lactasa. Por eso hablamos de adultos lactasa persistentes o no. ¿Y nosotros qué seríamos? Pues las dos cosas. Es decir, deberíamos de ser como todos los demás mamíferos cuando estamos en edad de mamar leche de la madre. Nuestro organismo produce lactasa para digerir la lactosa que está en esta leche, ¿vale? Pero una vez dejamos de mamar, ¿sí? Dejamos de producir lactasa y entonces nos convertimos en adultos, unos bebés que ya no digerimos tan fácil, ¿sí? La lactosa que tenemos en los lácteos. Esto quiere decir, bueno, se podría pensar que en cierta manera, como hacen otros mamíferos, se supone que no beberías ya más leche o que no estarías preparado para ingerir más leche en tu dieta, ¿vale? No obstante, como hemos dicho, en algunas zonas del planeta, o un 30% de la población actual, seguimos produciendo lactasa en edad adulta y no es que se siga mamando leche de tu madre, ¿sí? Esto tiene que ver, como sabíamos un poco hasta ahora, con un inicio de ingesta de leche en edad adulta, más allá del periodo de la lactancia, ¿vale? Pero poco más sabíamos. No sabíamos si además de esa ingesta de leche, qué otros controles han sucedido para que, grosso modo, 10.000 años, o igual menos, eso es lo que investigamos, hayamos desarrollado, ha habido una presión evolutiva suficientemente grande para que nos hayamos adaptado mediante una mutación o varias mutaciones de distintos alelos a este consumo de leche, a producir lactasa, ¿sí? Bueno, pues esto que parece una investigación de la leche, ¿sí? También servirá, por ejemplo, para conocer los mecanismos de adaptación evolutiva de nuestros organismos, ¿vale? Porque pocos rasgos hay en nuestro genoma que se hayan adaptado en los últimos 10.000 años y de los cuales nosotros seamos el máximo exponente en la actualidad, ¿no? No como la menarquía y estas otras cosas. Hoy en día nosotros sí valimos para estudiar esto porque somos los sujetos, ¿no? Donde se está dando ese cambio, ¿vale? Bueno, ¿y qué hemos hecho nosotros? Pues la verdad que aquí la que se tiene que llevar el mérito es Marta Frances Negro, aquí con nosotros, ¿sí? Que durante su tesis doctoral, que algunos nos empeñamos en que no se llevase a cabo, poniéndole muchas pegas y muchos problemas, exigiéndole demasiado, pues estudió una serie de cerámicas que tenemos depositadas en un yacimiento de la Sierra de Atapuerca, el más moderno, pero a la vez más importante para nosotros, que es un yacimiento de la leche, no lo voy a decir mucho más, ¿sí? En el que tenemos restos arqueológicos, pues entre otras cosas, desde el Neolítico hasta la actualidad, pues unos 8.000 millones de historias, y por ejemplo teníamos cerámicas durante todos esos milenios que podían ser estudiadas, estudiar los restos orgánicos que habían contenidas en la porosidad de la cerámica y de ahí ver si tenía ácidos grasos, corrígeme Marta si lo digo mal, ácidos grasos, y según qué proporción y tipos de ácidos grasos tendría, somos capaces de saber si era grasa cárnica relacionada a animales rumiantes o no rumiantes, o una tercera categoría que viene al pelo, que es saber si es grasa derivada de productos lácteos, ¿vale?
Entonces, se cogió cerámicas acumuladas en este yacimiento durante 4.000 años, desde el Neolítico hasta la Edad del Bronce, ¿vale? Y analizamos la presencia o no presencia de estos ácidos grasos, teniendo una idea más o menos de cuándo empezaron a ingerir, a explotar y a consumir lácteos aquí en Burgos, ¿vale? Y lo mismo se hizo dentro de un proyecto europeo con el que colaboramos, Neomilk, del que están involucrados un montón de centros europeos, pero se lidera desde la Universidad de Bristol, con otros 600 yacimientos a lo largo de Europa y Asia, ¿vale? Se analizaron más de 12.000, o se tuvieron datos de más de 12.000 restos cerámicos, de los que funcionaron 6.000 y muchos, ¿vale? Pero el trabajo es el mismo, del resultado o no, y además cada cerámico estaba perfectamente contextualizado en su fase arqueológica, es decir, en su contexto cultural y datación, ¿no? Y cronológica, por lo que se pudieron obtener datos de la distribución del inicio y continuación del consumo de la leche en Europa por primera vez, con una resolución más que satisfactoria, y entonces vemos aquí, por ejemplo, como esto es una historia que comienza más o menos hace 11.000 años, ahora con evidencias directas, ¿no? Tenemos restos de grasas de lácteos en recipientes que ellos utilizaron para el consumo, o esa es la primera asunción que hacemos en el estudio, ¿vale? Que más o menos la parte más antigua empieza en el norte de Anatolia, y un sitio donde se da de manera ya mucho más fehaciente y profusa al inicio, pero y a lo largo de todo inicio del Holoceno también fue en los Balcanes, ¿no? Ahí decimos que podría empezar, y luego se fue extendiendo a toda Europa, sobre todo, bueno, pues por una ruta, ya veis aquí los colores rojizos más antiguos, los grandes valles europeos, ¿vale? Y por la costa mediterránea, que es por donde llegó, ¿vale? Hasta Burgos. ¿Esto con qué coincide? Y es la primera vez que lo podemos decir, algo que ya se intuía, pero sin pruebas empíricas de esta magnitud. Bueno, pues con la dispersión de las primeras poblaciones neolíticas, los primeros ganaderos y agricultores, que salieron desde el norte de Anatolia y llevaron no solo la cultura neolítica, sino poblaciones con ese método de vida a lo largo de Europa de la misma manera que la leche, ¿no? Entonces, es decir, ellos fueron los que llevaron a lo largo de todo el continente ese uso, ¿vale? Esto así puesto, más o menos es lo que se sabía de manera inconexa sobre la introducción y el consumo de los lácteos que se inició a lo largo del Neolítico con los primeros ganadores y agricultores, ¿vale? Bueno, de análisis ya cuantitativos y modelizaciones de todos estos datos, podemos inferir además que este uso o esta explotación y consumo de la leche no fue homogéneo, ni a lo largo del tiempo, como veis en este gráfico, donde, por ejemplo, bueno, pues uno de los ratios que se miden dentro de estos restos orgánicos de las cerámicas es el Big Delta de carbono. Ahí vemos que por debajo de 3,1 sabemos que son ácidos grasos que provienen de lácteos, los otros serían grasas animales de otro tipo, y entonces vemos que su consumo en todos estos yacimientos a lo largo del tiempo no va creciendo, ni va decreciendo, ni siquiera tiene un patrón regular. Tiene pulsaciones en las que se consume más leche y otros intervalos de tiempo en el que se consume menos leche. ¿Sí? ¿Veis la densidad de puntos? Es la cantidad de restos de cerámicas que tenemos con productos lácteos, con restos de productos lácteos en relación a otros productos, ¿no? Entonces veis que a lo largo del tiempo varía ese consumo, pero también lo hace en las modelizaciones que se han efectuado en el espacio, ¿vale? El consumo de lácteos no es que empiece en el Neolítico y se mantiene hasta la actualidad en todas partes, ¿vale? Sino que tiene altibajos a lo largo de los últimos 9.000, 8.000, 7.000 años, según cuando se empezó a dar en todos los sitios, ¿no? Entonces veis cómo de manera recurrente hay sitios en los que aparece, tiene mucha fuerza y luego desaparece, ¿vale? Y, por ejemplo, llama la atención zonas como puede ser el oeste de Francia y la parte norte de la península ibérica, donde básicamente desde hace 7.500 años, es decir, desde la entrada del Neolítico hasta la actualidad, se ha consumido de una manera intensa, de manera sostenida, ¿vale? Entonces, bueno, esta finura de esta variabilidad geográfica y temporal es un conocimiento que antes no se tenía, ¿no? Claro, esto es respecto al consumo de producción y consumo de productos lácteos, ¿vale? Pero ese consumo variable en el tiempo y en el espacio
¿Qué efecto tuvo sobre las poblaciones? Porque sabemos a través de la secuenciación genética de muchísimos, casi 700 restos protohistóricos, ¿vale? Estos últimos 10.000 años, y de buscar los alelos para saber si son lactasa persistentes o no, todos estos individuos, podemos saber si eran, ¿no?, ya estaban adaptados al consumo al procesamiento de la lactosa o no. Y vemos que la inmensa mayoría de los neolíticos, es más, hasta el bien entrado el bronce, eran lactasa no persistentes, es decir, lo que llamaríamos intolerantes, ¿vale? Entonces consumían leche, ¿vale?, pero en teoría no les hacía ningún favor, ¿no?, dentro de la narrativa que tenemos en la actualidad, porque la inmensa mayoría no eran lactasa persistentes. El primer caso, si encontramos que el primer producto y procesamiento, consumo de leche, está allá por los 11.000, 9.000 años, el primer caso detectado de un individuo lactasa persistente lo encontramos hace 7.000 años o hace 5.000 años antes de nuestra era, ¿vale? Y desde entonces tenemos muy poquita densidad de ellos relativa a los restos que se han secuenciado, más o menos hasta que llegamos hace 2.700 años antes de nuestra era, en las que las frecuencias empiezan a aumentar de manera notable, es más, definiendo una curva de crecimiento que explica muy bien, ¿vale?, los porcentajes que tenemos de lactasa persistentes en la actualidad. Luego vemos que esa realidad o esa mutación empieza a reflejarse en la población humana a una edad que difiere en miles de años desde la presencia del primer caso conocido de lactasa persistente, que seguramente responde a un consumo que se está dando también unos miles de años antes. Es decir, aquí vemos también que el consumo, la adaptación y la generalización de esta adaptación a la lactasa persistencia es un proceso evolutivo que ha necesitado de años para que se diese y que no todo sucede a la vez, ¿sí? Se está dando un proceso en el que las pistas tienes que irlas observando a lo largo de los miles de años, ¿sí?, tal y como las encontramos en el registro. Bueno, si entonces sabemos cuándo se consumía, sabemos cuándo se refleja en las poblaciones humanas y vemos que va relacionada con el consumo de leche, pero sorpresivamente vemos, cuando hacemos nuestros modelos respecto a la cantidad, la presencia de lactasa persistentes respecto a la cantidad de restos cerámicos con productos lácteos que encontramos en las distintas zonas, vemos que no hay una correlación, ¿sí? Es decir, el hecho de consumir leche no tiene ninguna importancia a la hora de crear individuos lactasa persistentes, ¿sí? No hay correlación entre los dos hechos. Siendo así, entonces lo que hay que buscar es otros mecanismos que expliquen esta rápida adaptación, ¿vale? Bueno, pues ahí es donde se le da un poquito una vuelta de tuerca y se necesitan otras herramientas para seguir en la investigación. Si los individuos del pasado ya no nos pueden decir más sobre cómo se desarrolló esta adaptación a la persistencia de la lactasa, lo que se estudia entonces, otro grupo de investigación dentro del proyecto, lo que hace es estudiar la población actual, que aquí sí que somos representativos, como os he dicho al principio, para ver qué ventajas puede tener, ¿vale?, cuáles pueden ser las razones, no el mero consumo de lácteos, sino otras razones biológicas, de salud o reproducción, que hagan que se fije, ¿no?, que los lactasa persistentes seamos cada vez más abundantes. Para eso lo que se hizo es, en un biobanco del Reino Unido, donde hay más de 500.000 genomas y genotipos y fenotipos bien documentados, es decir, sabemos cómo era el genoma de 500.000 personas y además sabemos básicamente todos los datos que pueden tener en su historial médico, ¿sí? Altura, hijos, enfermedades, análisis de sangre, todo, ¿vale? Entonces lo que se cogió es una muestra representativa de adultos británicos lactasa persistentes y lactasa no persistentes, y lo que se estudió es si el hecho de ser de una condición u otra tenía algún tipo de ventaja en distintas variables que permitiesen que tuviesen más éxito que un grupo que el otro, ¿no? En este caso los lactasa persistentes respecto a los no persistentes. Entonces se estudiaron
básicamente se refutaron o se corroboraron las distintas hipótesis que a lo largo de los años se han planteado para explicar este fenómeno, ¿no? La lactasa persistente, esta rápida adaptación. Entre ellos, pues la absorción de vitamina D, ¿no? Ahí había una teoría que decía que los lácteos eran buenos porque ayudaba a complementar el déficit de vitamina D que podían tener las poblaciones en lugares de baja insolación, ¿sí? Y entonces poder fijar el calcio, por ejemplo, más fácilmente, ¿vale? Eso está bien y puede valer para algunas poblaciones, pero claro, entra en contraposición cuando vemos que esta lactasa persistencia también se ha dado en lugares como Oriente Próximo o en el oeste africano, ¿no? Que ahí pues, de sol, de insolación no van mal. ¿Vale? Entonces, más procesos podía haber, no solo ese. De hecho, en esas poblaciones, en esos otros sitios, lo que se decía es que el consumo de lácteos se vio favorecido porque la leche era un líquido que era más... organismos me salen, no, pero los organismos malos. Bueno, sí, bacterias y demás, ¿no? Que tenían menos patógenos, eso es, más limpios de patógenos que el agua que podían encontrar. Entonces bebían leche porque enfermaban menos que bebiendo agua, etc. Y una serie de hipótesis, o porque hacía que aumentase la densidad, no solo mineral, sino distintos factores de crecimiento que harían, entre otras cosas, por ejemplo, que tuvieses una madurez sexual más temprana y un desarrollo más rápido, entre ellos con una mejor densidad de los huesos, etcétera, etcétera. O sea, hay un montón de hipótesis que de manera un poco inconexa y a partir de distintos indicadores se habían ido desarrollando, incluso que tienen que ver con la salud en general, ¿sí? O con la fertilidad, ¿no? El número de hijos, el número de partos vivos, muertos, etcétera. Bueno, todos esos se probaron estadísticamente y básicamente en ninguno de ellos, veis el 0 aquí en la mitad, en ninguno de ellos salió una correlación positiva significativa. En algunos sí, por ejemplo, si hacemos el índice de masa corporal, sí que sale una correlación con el consumo de leche o con las personas persistentes, ¿vale? Pero seguramente viene derivada de que si bebes leche comes mejor, quiere decir, tienes una mayor ingesta calórica y entonces pues estamos más gorditos, ¿vale? O menos flacos si queréis, ¿vale? Pero todos son de ese pelo, o sea, es más, uno de los datos que se ve de aquí es que los LNP o los que son lactasa no persistentes, los que son intolerantes, el 92% de esta muestra de los lactasa no persistentes bebían leche y no tenían una salud significativamente peor que los que eran intolerantes. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Pues que no afecta a la salud de manera significativa. Tú puedes tener, básicamente, y esto ya es cosecha propia, no está escrito en ningún sitio, pero es como una resaca, ¿vale? Todos estamos de acuerdo en que el alcohol te puede dejar, no sé, yo nunca me ha pasado, pero un poco... un poco joribiao, 1, 2, 3, 4, hasta 6 días, digo yo, por lo que me cuentan. Vale. Pero bueno, un consumo medianamente regular tampoco predispone a tener una salud significativamente distinta o peor que otros que no consumen alcohol, ¿no? Si no, a ver cómo estaríamos todos aquí. En fin, vale, bueno, pues un poco esa es la filosofía. Entonces, sí, el consumo de leche directamente no involucra el hecho de que seamos lactasa persistentes. Junto con que el hecho de consumir leche, al contrario de lo que se decía hasta ahora, tampoco quiere decir que vayas a tener una salud mucho peor que esta, y cuidado ahí los alumnos que me vienen con notas diciendo que son intolerantes y tal y cual, porque médicamente ahora sabemos que tampoco hay cambios de gran trascendencia sanitaria, entonces había que buscar algunos otros procesos que explicasen este rápido proceso de adaptación, ¿vale? Bueno, pues aquí lo que se hizo básicamente es abrir un poco el scope o la visión del proyecto, y lo que se busca es un poquito en qué cambios significativos para las sociedades y para los individuos lleva asociado el hecho de la neolitización, ¿no? Ese cambio de vida
de la generación de las primeras sociedades agricultoras y ganaderas neolíticas, que no solo lleva asociado el hecho que beban leche, ¿vale? También lleva asociado la domesticación de los vegetales y animales, un cambio de dieta y un cambio de vida social, vamos a decir, porque nacen los pueblos o los asentamientos perennes como los entendemos en la actualidad, ¿vale? Y además en ellos se hacina mucha gente porque se da un aumento demográfico bastante importante, pasamos de ser nómadas a vivir siempre en el mismo sitio y eso facilita mucho esto de tener crías, sobre todo si hay abuelas alrededor, ¿vale? Y además, básicamente podemos proveernos, hemos encontrado la manera de proveernos de todo lo que necesitamos. Sí, carne, vegetales, cerveza, qué decir, ¿no? Domesticándolos y teniéndolos cerca. Entonces, claro, esos cambios seguramente, ¿sí? No tanto el consumo de leche, sino el consumo de leche sería uno de esos cambios. Hay otros que también, cambios en la dieta, cambios en las relaciones, en las redes entre sociedades y la exposición a nuevos patógenos, sobre todo a nuevas zoonosis. Claro, es que vivimos con animales. No hace falta hoy recordaros el peligro que tiene esto de vivir cerca de animales, ¿no? Hay algunos con mascarilla todavía, ¿vale? Porque es que el 61% de las enfermedades infecciosas que hemos sufrido, sufriremos y sufrimos los humanos, son de origen animal, ¿sí? Y el 75% de las enfermedades emergentes, ¿sí?, son de origen animal, ¿vale? Pues imaginaros qué tuvo que pasar cuando por primera vez los metemos en casa, además en condiciones de una salubridad muy alejada de la actualidad, ¿sí? Y con grupos de humanos que además empiezan a tener redes de intercambio fijas, con rutinas donde se empieza a tener, no eran aviones, pero la gente viajaba, ¿sí? Entonces seguramente ahí hubo muchos otros procesos, sobre todo la exposición a patógenos y su distribución, que pudieron tener que ver con este desarrollo de la persistencia. Bueno, de hecho, se proponen dos mecanismos que ayudaron a eso. No tanto el consumo de leche, sino el consumo de leche en momentos y condiciones concretas, ¿vale? Es decir, por ejemplo, uno sería en épocas de hambruna. Claro, si sois cazadores, agricultores o ganaderos, tú vives de lo que produces, una economía de subsistencia, ¿sí? Si no produces, no vives. Es decir, ¿vale? Entonces, esto quiere decir que la mayoría de las sociedades en Europa dependían de las cosechas, entre otras cosas, para poder comer y comer bien. Si no comes bien, ¿qué es lo que tienes? Una malnutrición, ¿vale? Eso se podría dar en épocas de cambios climáticos bruscos que tampoco afectan por igual, ¿sabes? Pueden afectar más a unas zonas climáticas que otras, o a unas sociedades menos resilientes que otras, y en épocas de hambruna, cuando no tendrías nada que echarte para comer, no tendrías, por ejemplo, cereales, que sería la base de la alimentación, ¿qué es lo que comeríais? Vamos allá. Agricultura y ganadería, claro. ¿Matarías a las 3 ovejas, 5 ovejas que tienes? Sí. O antes te beberías su leche. Antes beberíamos la leche, claro. Pero hemos dicho que con la leche no pasa nada, que lactasos persistentes, lactasa no persistentes, adultos actuales que son intolerantes pueden beber leche y no les pasa nada. Claro, pero si tú tienes un cuadro de malnutrición anterior, ¿sí?, sobre todo en gente más joven y más débil, si además le das lactosa, ¿vale?, pues igual lo que era una pequeña cuadro de diarrea se convierte en una deshidratación mortal, ¿vale? Y esto, bueno, pues cada vez si veis las no noticias en los telediarios de lo que pasa en época de hambruna, por ejemplo en África o en otros sitios, veis que basta el soplo del viento para que gente malnutrida muera, ¿vale? O en la actualidad, la gente muere de COVID, una infección, ya lo diré, respiratoria, debe ser la leche. Pero normalmente no por sí, no es que sea tan mortal normalmente, sino que se agudiza, peor cuadro se agudiza cuando tú tienes una enfermedad respiratoria previa, ¿vale? O con la gripe o cualquier otra enfermedad infecciosa. Bueno, pues ese es el mecanismo de crisis que denominamos en el estudio, que por cierto ya fue propuesto por Carretero y otros investigadores, ¿sí? Y Cristina, y en los estudios del ADN, del genoma de restos humanos
del Portalón. ¿Hace cuánto, Chris? Y sin todos estos datos, uno de dos, eran unos inconscientes, ¿sí? O eran unos visionarios. Bueno, creo que la ciencia les va a dar la razón, ¿vale? Entonces, este sería, y esto va bien con ese de mayor consumo en algunos momentos y algunos sitios y menor consumo en otro. Claro, cuanto más consumo habría, ¿sí? Más no persistentes morirían. Y eso aceleraría la fijación de ese rasgo. Y otros momentos serían, que no son exclusivos, serían cuando tienes momentos de mayor exposición a patógenos. Claro, tú puedes tener una mayor morbilidad, o sea, una mayor población enferma, cuando tienes mayor exposición a patógenos. Fijaros lo que es vivir en poblados así, ¿no? Donde estás sometido a los animales y todo. Es decir, aquí los de cuatro patas, pero aquí los de dos, ¿sí? Y eso, entonces, ahí tenemos un montón de parásitos, bacterias, virus, etcétera, que tienen un nuevo host, ¿vale? En el que poder desarrollarse, y según qué modo de vida tengas, cuántos animales tengas, etcétera, etcétera, habrá momentos en los que estarás más expuesto, o sitios que estarán más expuestos a estos patógenos, no, tendrán mayor o menor morbilidad, mayor o menor tasa de enfermedad de estas cosas, ¿no? Esto también nos suena, ¿vale? Bueno, pues cuando tuviésemos una mayor tasa de enfermedad es cuando aquel que bebiese leche, ¿sí?, podría palmarlo de relativamente más que aquellos que no estaban expuestos, ¿no? Pues por ejemplo una peste. Una peste es eso, tú ya estás mal y cualquier cosita que hagas pues no te va a ayudar normalmente, según y que sea, y si no tienes una predisposición genética a que te siente bien, te puede llevar, ¿vale? Y este es el mecanismo crónico que se llama. Entonces estos son un poco, y hay más cosas, ¿eh? Estos mecanismos que cuando los comparas ahora sí con la cantidad de restos de cerámicas, con lácteos, etcétera, etcétera, o la población, la cantidad, la demografía y cómo cambia en Europa para estos mismos momentos, sí que coincide, ¿vale? Tienen un mucho mejor ajuste que, por ejemplo, lo que es otras variables, ¿no? Entonces, para terminar ahora sí, y para que os llevéis a casa bien, las preguntas que entrarán en el examen, ¿sí?, tienen que ver un poquito con estas, ¿no? Las 4 ideas que os propongo que os quedéis. Es que cuando nuestros ancestros comenzaron a consumir leche de animales, rumiantes domesticados, 11.000 años en muchos sitios, aquí no es antes de 7.000 años, ¿vale?, pusieron en marcha una secuencia de eventos que llevaron a la evolución de la persistencia de la lactasa, ¿vale? Distintos eventos separados por distintos años y por ende también a la industria láctea actual, ¿vale? Que como sabréis, ¿quién no ha bebido leche hoy aquí? Los intolerantes, que igual hasta también, porque nos va a pasar mucho, ¿vale? Que supone básicamente la mayor cantidad de biomasa de animales en la actualidad, ¿vale? Más de 1.500 millones de reses que tenemos para producir leche. Bien, entonces eso es lo que desembocaron. En contra de la narrativa predominante, en este proyecto lo que se ve es que no es algo que se dio en un sitio y poco a poco fue en todas partes, sino que ya lo llevaban, es decir, lo hacían todos desde el principio, todos los neolíticos en todas partes. Lo que pasa, y ahí se quedó fijado, está en la actualidad, no, lo que pasa es que en distintos sitios esto es un hábito que vino y se fue. En distintos sitios, en distintas edades, y que la intensidad de consumo, es decir, si vino más que de lo que se fue, eso no explica que donde más se bebió haya más tolerantes a la lactasa, ¿vale? Porque ese no es el control que hace que haya más tolerantes a la lactasa. Lo que hay es otros tipos de hipótesis, esta que hemos hablado, de la de crisis y la crónica, que son las que sí que explican mejor la presencia de más alelos lactasa persistentes en distintas zonas europeas que otras. No tanto el consumo, sino el hecho de que mientras se consumía ocurriesen estas hambrunas o esta mayor exposición a parásitos. Vale. De hecho, otra cosa que se ve en este estudio y tiene importancia para las poblaciones actuales es que el hecho de ser lactasa persistente no tiene nada que ver con cuánta leche consumas, ni para hacerte alto, ni para hacerte bajito, ¿vale? Porque tampoco influye en la mortalidad o en la fecundidad de las personas, o sea, no tiene unas ventajas evolutivas significativas, al menos en los parámetros que se han estudiado, ¿vale? De hecho, el hecho de consumir leche no tiene ningún impacto perjudicial en la salud de los individuos
lactasa no persistentes, intolerantes, sanos, contemporáneos. Sanos. ¿Bien? Claro, si ya tenemos una tara, y a ver quién no la tiene, ¿sí? Y si no esperar, ¿vale? Pues hace que cada vez pues, te sienta peor, ¿no? Igual que otras muchas cosas. Entonces, por lo tanto, y para terminar, los patrones espaciotemporales de la selección de alelos de lactasa persistencia que vemos en la actualidad, ese primer mapa que hemos puesto, no reflejan cuánta leche se ha consumido a lo largo de la historia en los últimos 9.000 años, sino, ¿vale?, los cambios de condiciones ambientales, de la economía de subsistencia, de la densidad demográfica o la exposición a patógenos que han sufrido esas poblaciones a lo largo de los últimos 9.000 años. Por cierto, parámetros o procesos o factores que incluso hoy día son los principales impulsores, ¿vale?, de la morbilidad y la mortalidad humana. Es decir, no tengo que explicaros que hoy en día la mayoría de la gente también muere por unas deficientes condiciones ambientales, una mayor exposición a patógenos, ¿vale?, o por diferencias o no llegar a un mínimo dentro de economías de subsistencia, es decir, por hambruna, etcétera, etcétera. Entonces, los mismos procesos que se invocan relacionados con la persistencia de la lactasa son los que hoy en día también controlan, en cierta manera, quién muere y quién enferma también, ¿vale? En otras cosas. Bueno, pues básicamente esto es lo que quería decir. Me imagino que tendréis preguntas. Si es así, es el momento. Dale. Tengo una pregunta para los dos, para Marta y para Nico, que es lo que habéis dicho los lípidos en cerámicas. ¿Tenéis alguna manera de ver en ese perfil de lípidos el grado de fermentación de los productos lácteos? No, de hecho, si lo consigues hacer, te encumbras, porque es en lo que se está estudiando. Hay muchos proyectos que están, sobre todo, intentando eso, saber cuándo unos ácidos grasos que provienen de lácteos son de un producto fermentado o no. Y para alcoholes. Y lo mismo para cuando se ha dado la fermentación alcohólica o no, etc. Claro, pero yo lo digo en este contexto porque realmente a mayor tiempo de fermentación de un producto lácteo, mayor conversión en ácido láctico, menor la lactosa, y por ejemplo, si hubieran sido productos muy fermentados en el principio, hubiera sido más progresivo y no esa muerte total a la gente por diarrea por intolerantes a la lactosa, ¿no? Pues no, en la actualidad no hay indicadores de fermentación en estos tipos de residuos que somos capaces de estudiar, pero se está detrás de ellos. Toxinas, por ahí. Solo se buscan lípidos lácteos, no se buscan metabolitos asociados a los microorganismos que se fermentan. Se podrían buscar, el problema es que a priori no se conservan tan bien, pues por ejemplo Colin, más que lípidos, pues él busca aminoácidos, ¿vale? O otra serie de productos, pero normalmente para que en todo rango de sitios con distintas condiciones de preservación, lo más resistente y lo que más se te preserva, pues son normalmente los ácidos grasos, no son otras sustancias que si estuviese todo lo que hubo, guay, pero tienes un sesgo, claro, que son 9.000 años de estar enterrado, sí. Entonces, de forma clara y así no hay otros indicadores. Pero eso lo dices por saber si fermentaban mucho o no, o sea, si hacía mucho queso. Claro, o sea, porque tú depende, o sea, si tú comes la leche como tal, tienes el 100% de lactosa. Si tú tienes un queso fermentado 2 meses, a medida que se va fermentando, todos los microorganismos transforman esa lactosa en ácido láctico, que no tiene para nada los mismos efectos, y además vas reduciendo la tasa de patógenos zoonóticos de transmisión alimentaria. Bueno, de hecho, y en ECO han estado muy al ojo de eso, siempre se habla de productos lácteos. Sí, no se habla, de hecho es una de las cosas que siempre en todas las revisiones, o sea, de las primeras cosas que tienes que decir, no estás hablando de leche, estás hablando de productos lácteos. Precisamente por lo que tú dices, porque se entiende que estas sociedades lactasa o estos grupos no persistentes a la lactasa no podrían, por todo lo que ha estado explicando en ECO, se entiende que serían un poco más listos que si ven que el primero que se va por la pata baja por beber leche no van a seguir bebiéndolo, ¿no? Esto es como el primero que se tomó una seta y se murió, pues esto es lo mismo. Entonces lo que se habla es justo de productos derivados o productos lácteos.
como decía también en ECO, si se es capaz, quien sea capaz de determinar el grado de fermentación, se va a llevar el gato al agua. Hay trabajos en ello, no solamente para productos lácteos, sino para otros. Perdón, se están haciendo investigaciones, pero de momento no se ha encontrado, digamos, el marcador o el indicador o la serie de indicadores que te puedan decir qué grado de fermentación hay. Perdón. Pues hombre, no sé el grado, pero sí que hay mucha cerámica, ¿no? Relacionada con las queseras y todo esto. Bueno. O sea que Sí, Sí. pero estamos también, o sea, al final es saber la fermentación y luego será la intensidad de fermentación, porque bajarlo del 6 al 5% en un alimento menos fermentado, bueno, pues tendrá su incidencia, pero tampoco cambiaría mucho el panorama, o sí, no lo sé, o de un 5 a un 2%. No es lo mismo comerte un queso fresco de Burgos que un queso manchego fermentado, o sea, el porcentaje de lactosa baja muchísimo. Sí, pero que en peso pasas de un 5 a un 2%, tampoco es que varíes la dosis, sí, es a la mitad y seguramente es suficiente, pero sí, en cualquier caso ahí se está. Entonces, bueno. Yo tengo una pregunta. Yo, desde el punto de vista químico, por lo que tengo entendido, ahí, en función de la especie de la que se obtiene la leche, la relación entre los ácidos grasos varía. Todas las poblaciones que se encuentran distribuidas por el globo terráqueo obtenían la leche de la misma especie, o iba variando en función del territorio. Eso también puedo... Yo una introducción general y tú la que tiene sentido. Es curioso, pero uno de los alelos que hace que seamos persistentes a la lactasa, que hizo que surgieran poblaciones resistentes en Oriente Próximo, por ejemplo, se dio en poblaciones que se habituaran a la leche de dromedario. ¿Sí? Entonces, se ve que los distintos tipos de leche pueden converger y dar un resultado parecido, o por lo menos con los alelos que se cambian no son los mismos, pero por lo menos con un resultado parecido, ¿vale? Dicho esto, yo no sé si se puede diferenciar. Se puede. De hecho, hay estudios. Al final, la identificación del tipo de leche se hace a nivel isotópico, que por eso el Big Delta que antes hablamos se hace sobre dos carbonos. O sea, ¿Puedes ir a ver si me lleva el Es que no estoy haciendo esto. no estaba yo preparada para esto. yo con esto. Sí, un poco así, ¿no? Bueno, me perdonáis. Vale. A ver, se pueden identificar porque, como decíamos, lo que tiene son dos carbonos, que lo que hace es identificar isotópicamente su señal, y eso se ha hecho a partir de experimentación. Se hizo una experimentación para cabañas ganaderas actuales en Inglaterra y es la que se utiliza de referencia. También muchos proyectos que lo que están haciendo justamente, por un lado, añadiendo los resultados arqueológicos y también se supone que buscando los modelos actuales para ver las diferentes cabañas y por regiones, porque sí que puede haber modificaciones en cuanto a esa señal isotópica de las diferentes especies animales, no solo por especies, sino por dónde están, por lo que están consumiendo, y que eso también, en cuanto a cómo ellos se alimentan, y que eso también varía esa señal isotópica. Se puede identificar, hablamos de animales rumiantes en general en este estudio, y se habla en general, incluyendo ahí cabras, ovejas, sobre todo esas. También hay estudios, por ejemplo, para leche de caballo, que se utiliza, por ejemplo, en la zona, que hay varios estudios que parece que sí que se utiliza bastante en la zona también de Kazajistán, etcétera. Y entonces es un estudio que está en ello. O sea, tratar, por un lado, de identificar los diferentes tipos de leche, por ejemplo, también la que decía el dromedario, caballo, etcétera, burro, no sé, se me van ocurriendo así, pero también para tratar de diferenciarlas en cuanto a la geografía, ¿vale? Pero en la actualidad no se publican leche de leche, está todo en un mismo. Sí, era curiosidad y también, no sé, las especies tenían ligeras, vamos, no serían las mismas que las que tenemos actualmente. Bueno. Oye, y el efecto de no digerir la lactosa sobre la salud se ha hecho con los británicos, ¿no? La muestra es británica, pero no sé
Sería interesante, ¿no? Intentar hacerlo con otras poblaciones. Claro, pero que tienen que ser persistentes. Entonces tampoco hay tantas. Y que tengas esa información, ¿no? ¿Por qué no te pides un proyecto en China? Los chinos han consumir leche hace relativamente poco. Creía que no te ibas a acordar de esto, Carre. Habíamos quedado en que preguntabas sobre los chinos. No. Bueno, esto es una cosa que se comenta... Bueno, primero, que no hay muchas poblaciones en las que puedas analizar. Aquí creo que eran casi 350.000 genomas, o sea, genotipos y fenotipos. Eso es que yo creo que ni en España. O sea, biobancos así, ¿vale? Y menos que haya persistentes y no persistentes. Y segundo, todo esto que se dice, hay un análogo moderno en el que se puede intentar corroborar o refutar. Y es en China, ¿vale? En China la introducción de lácteos más o menos se puede trazar, y sus efectos se puede trazar históricamente. Han empezado hace 30 años, como mucho, a consumir leche. Vale. Bueno, Masiva. seguramente igual más, pero sí que hay gran parte de la población que ha empezado con ese hábito relativamente tarde, y entonces, ¿qué ha pasado? Claro, es como tener un neolítico en China con el consumo, ¿no? Que sobre todo son lactasas no persistentes, son intolerantes. Bueno, pues se ve que sí que crece la cantidad de tolerantes, de persistentes, de manera relativamente rápida en comparación a otros cambios que se pueden dar, que en un primer vistazo pues podría aducirse a que pues porque beben leche, pero luego si ya ves un poquito distintos procesos que se pueden estar dando asociados a ese mayor consumo de leche, se ve que se incrementó de manera significativa la mortandad de individuos juveniles e infantiles después del destete. Es decir, bebían leche, ¿vale? Se empezaron a ser más persistentes, pero individuos, sobre todo jóvenes, que tenían cuadros complicados o algo, ¿no? Algún momento crítico después del destete, una vez que ya deberían de ser lactasa no persistentes, ¿sí? Fueron los que pagaron el pato, fueron seguramente los que hicieron que subiese la relación de persistentes versus no persistentes. Entonces llevó una mortandad asociada, que al final es el proceso que necesitas para que la para que la población fije ese cambio, ¿no? O algo así. Entonces sí, hay un análogo que se comenta y está publicado. Entonces eso no va mal. ¿Se espera que el porcentaje aumente? ¡Ahí vamos! Eso era, me encanta. Claro, la cosa es, ¿qué futuro les espera a nuestros hijos? ¿No? Es decir, ¿cuántos, los que tengamos más de 40 años, cuántos intolerantes había en vuestra clase? ¿O en vuestra cuadrilla de amigos o familia? Cuando erais pequeños. Yo no hacía esa pregunta. Literalmente no había. No había. Ni diagnosticados ni autodiagnosticados, como somos la mayoría en la actualidad. Es decir, el problema subyacía, pero como tampoco te morías por ello, era más o menos llevadero. No digo que haya que ser así, ¿eh? Pero bueno, pero era una cosa así. Y entonces eso nos ha llevado hasta donde nos ha llevado. La cosa es, ahora que sabemos por qué puede darse esos tipos de problemas y que no estamos obligados a beber leche, ¿sí? Podemos elegir nosotros qué hacer con esa curva. Es decir, si queremos que la población siga siendo lactasa persistente o no. ¿Me explico? ¿Vale? ¿Por qué? Pues yo qué sé, lo hablaba antes con Carre, pero es que hasta hace muy poquito vuestros padres o abuelos les obligaban a beber leche en clase. ¿Sí? Pues porque tenía un montón de efectos beneficiosos que nos hemos ido cargando uno por uno, casi, ¿vale? Entonces, igual no eran libres de elegir por eso y porque igual era lo único que podían beber. Dímelo, Chema, dímelo tú. No, es que hubo una época en que se trajo de Estados Unidos leche en polvo. Es decir, Porque, vamos, supongo que sería los años 50 o así. por eso. Como una gran ayuda americana a una población que necesitaba teóricamente nutrirse mejor. Se utilizó
Eso es. Era práctica común utilizar, en ese caso, la leche en polvo. Claro, que era un complot para que hacernos lactosa persistentes a todos los europeos. Está claro. No, pero sin embargo ahora existe leche de soja, leche de coco, leche de avena, leche de... Leche sin lactosa. o leche sin lactosa. Así que es lo más rebuscado. Es como si supiesen todo esto. ¿Vale? Eso es, que te permite pues no caer en, bueno, pues apartarte de esta adaptación hasta ahora, ¿no? Entonces, ¿en el futuro qué pasará? Bueno, pues yo creo que cada vez habrá, así, esto nos podemos apostar un vaso de leche, cada vez habrá menos lactosos persistentes, porque ese motor de adaptación desaparecerá. Si no obligamos a la gente a beber leche. Claro, pero es que es un lobby que está en casa de todos. Pero tiene, o sea, eso realmente tiene un cariz mucho más amplio, ¿no? Porque esto viene de una historia en la que tú, el máximo provecho que puedes sacar del animal es no matarlo y explotar su producto, que es la leche, que es de altísimo valor biológico. Y hoy estamos en una sociedad en la que por muy poco precio puedes obtener la proteína de altísima calidad, los huevos, la carne, mucho más barato. Que al final es obtener ese tipo de nutrientes de muchísimas fuentes que no te obliga la leche. Ahí las has dado. Ese es un lujo que solo podemos hacer el 30% de la población. O sea, leche de soja, o ir en contra de ese mecanismo, es un lujo que solo nos podemos permitir una proporción muy pequeñita de gente. Donde esté disponible, pues igual que les pasó a los chinos, seguramente es un lujo de me la sopla si es persistencia o no. Es lo que puedo beber y es con lo que mi hijo va a crecer relativamente sano. O es más barato que una papilla, ¿sabes?, de cereales. Entonces, bueno, mirado así un poco en plan global, pues tampoco está tan claro qué va a pasar, ¿no? ¿O qué? Pero bueno, por lo menos ya sabes o si va a haber hambrunas, no va a haber hambrunas, que son verdaderamente lo que sucederá, o si va a haber más exposición a patógenos o no, ahí estamos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ¿han muerto más lactosa no persistentes por COVID que sí? Una es respiratoria y la otra es ¿no?, de digestión, pero yo qué sé, ¿no? Podría haber infecciones que afectasen a, bueno, a las diarreas por infecciones, cualquiera que tenga críos o no, ¿vale? Saben lo que es eso. En fin. Bueno, y si no, pues hacemos otra charla el año que viene.